sección de Infosalud de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. El día de hoy, martes 14 de julio, tenemos el honor de presentar la conferencia Avances en el desarrollo de la vacuna para el COVID-19, a cargo de la Academia Nacional de Medicina. Nos acompañan esta noche el doctor Alejandro Bucelló, presidente de la Academia Nacional de Medicina. También nos acompaña el doctor Claudio Lanata como ponente esta noche y el doctor Humberto Guerra como moderador. Y a continuación voy a ceder la palabra al doctor Humberto Guerra de la Academia Nacional de Medicina, quien nos acompañará en la moderación el día de hoy. Y también mencionarles a aquellos que nos están preguntando a través del chat, cualquier pregunta, cualquier intervención la pueden realizar mediante el chat, que los ponentes las van a poder absolver o van a estar en contacto con ustedes al término. Y bueno, sin más, bienvenido, doctor Guerra, quedamos atentos a usted y desde ya muchísimas gracias por su valioso tiempo y por los aportes brindados también a la Academia Nacional de Medicina. Bueno, muy buenas noches. Ya han recibido ustedes el saludo de nuestra moderadora oficial. En este caso, soy quien debe introducir la charla y obviamente primero debo presentar al presidente de la academia, el doctor Alejandro Bucelló. Él es médico, gastroenterólogo y está en la academia ya varios años y está ejerciendo la presidencia durante este año. Adelante, doctor Bucelló, por favor. Muchas gracias, doctor Guerra. Señores académicos honorarios, académicos eméritos, asociados vitalicios y correspondientes, distinguida teleaudiencia, tengan todos ustedes muy buenas noches. La Academia Nacional de Medicina les da su más cordial bienvenida. Con la presencia espiritual de Daniel Alcides Carrión, damos inicio a esta segunda y última sesión de las dos que se programaron para el mes de julio, de temas relacionados al COVID-19. Actividad que realiza la Academia desde el mes de junio con el apoyo de la plataforma de Telesalud. En la conferencia de hoy día se va a tocar el tema Avances en el desarrollo de la vacuna para el COVID-19. Estará a cargo de dos miembros de nuestra institución. El expositor será el académico asociado, doctor Claudio Lanata de las Casas, y el moderador será el académico de número, doctor Humberto Guerra Allison. Mi mayor agradecimiento a ambos por haber aceptado la invitación de la Junta Directiva a participar de esta actividad. Se está progresando rápidamente en descifrar las respuestas inmunes al virus SARS-CoV-2. Sin embargo, algunas preguntas importantes y urgentes siguen sin respuesta clara. Por ejemplo, ¿alguien que se ha recuperado de COVID-19 está protegido de la enfermedad? Y si así fuera, ¿cuánto tiempo dura esta protección inmunológica? ¿Por qué la enfermedad es mucho más grave en los ancianos? ¿Estará esta situación relacionado a su sistema inmune? ¿Cómo contribuye la respuesta inmune contra el SARS-CoV-2 al desarrollo de la enfermedad? ¿Hay respuestas inmunes severas, deleterias o patógenas que agraven el cuadro clínico? ¿Podemos usar parámetros inmunológicos para predecir el riesgo de un paciente individual en el desarrollo de una enfermedad o una manera de enfermedad grave? Y por último, el motivo de esta conferencia: ¿podemos desarrollar una vacuna efectiva, segura y que nos brinde protección por mucho tiempo contra el SARS-CoV-2? En un artículo publicado en la revista JAMA el 6 de julio, cuyos autores son O'Callaghan, Blatz y Offit, sobre el desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV-2, se menciona a los laboratorios que se perfilan como los candidatos con más opción a lograr tener esta vacuna en relativo corto tiempo. Todas están destinadas a inducir anticuerpos dirigidos contra una parte importante del virus, que es el receptor de la proteína S de la espiga superficial del SARS-CoV-2. ¿En qué se basan estas vacunas? Nos los dirá el doctor Lanata en su exposición. Las propuestas de los diferentes laboratorios a hacer las vacunas contra el COVID-19 para el mundo están siendo sometidas a rigurosa investigación
de su perfil de seguridad, incluidos los eventos adversos no deseados y de su perfil de inmunogenicidad, y están en lucha contra el tiempo para iniciar los estudios de fase 3 en diferentes países. El estado actual del conocimiento sobre la respuesta inmune que genera en nuestros organismos el SARS-CoV-2 se resume espléndidamente en una extensa revisión reciente en la revista Immunity del mes de mayo, escrita por Nicolás Babret y colaboradores. La búsqueda de cualquier vacuna, no solo me refiero a este virus, sino a cualquier otro patógeno, tiene como fundamentos básicos los siguientes. Primero, la recuperación de la infección a menudo induce inmunidad a largo plazo y a veces de por vida contra el patógeno causante. Segundo, la memoria inmunológica protege contra la reinfección y está mediada por anticuerpos específicos y células T. Tercero, las inmunizaciones confieren inmunidad sin exposición a patógenos virulentos. Cuarto, la inmunización puede ser pasiva o activa. En la inmunización pasiva, los anticuerpos protectores se transfieren de un donante a un receptor y puede lograrse con plasma convaleciente, sueros hiperinmunes o con anticuerpos monoclonales neutralizantes. Mientras que la inmunización, la vacunación activa, induce una respuesta inmunitaria protectora en el receptor. Aspectos de los que he comentado y muchos más serán expuestos por el doctor Lanata esta noche. Consideramos este tópico en la Academia Nacional de Medicina de alta prioridad en la lucha contra esta pandemia y es por eso que programamos esta actividad a cargo de uno de nuestros académicos que conoce más del tema. El moderador de esta conferencia será el académico de número, doctor Humberto Guerra Allison, científico, doctor en medicina por la Universidad Cayetano Heredia, con alto reconocimiento dentro y fuera de nuestro país, quien goza de un amplio respeto y aprecio por parte de sus exalumnos, colegas y colaboradores a lo largo de su vida profesional. Obtuvo su PhD en la Escuela de Medicina de Baylor en Houston, Texas. Se hizo acreedor de una beca de investigación de la Fundación Alemana Alexander von Humboldt, que la desarrolló en la Universidad de Würzburg. Es miembro fundador del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, del que fue su segundo director y ha sido vicerrector de investigación en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él se encargará de presentar al doctor Lanata y moderará las preguntas que vengan del público. La Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina agradece su presencia en esta sesión virtual y espera sea de interés y provecho para todos ustedes. Le cedo la palabra a nuestro académico de número, doctor Humberto. Bien, hemos tenido una introducción bastante completa de nuestro ponente también, y me han introducido a mí, que casi no tengo que figurar. Bueno, yo me encuentro siempre en casa cuando hablo con mis discípulos y cuando hablo con casi cualquier organización. La Academia Nacional de Medicina está entre ellas. Y bueno, estoy en casa también en este momento, como todos ustedes estamos recluidos. El doctor Claudio Lanata es exalumno de nuestra Universidad Peruana Cayetano Heredia y él ha estado ligado en alguna forma a la investigación desde el mismo momento casi que ha salido de las aulas. Ha tenido varios distintos posgrados en Estados Unidos, fundamentalmente en Johns Hopkins, después de haber, egresado en el año 75. El doctor Lanata ha estado ligado a investigaciones con la Universidad de Johns Hopkins y Cayetano Heredia simultáneamente en un gran proyecto sobre diarrea infantil que realmente puso a nuestro Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt un poco en el mapa. Ese instituto ha tenido distintas etapas en su desarrollo y felizmente hemos podido no solamente prosperar, sino realmente agrandar el ámbito de nuestras acciones para poder llegar incluso a algo en la salud pública. Y justamente el doctorado del doctor Lanata
en salud pública en Johns Hopkins ha sido de gran utilidad al encargarse él de proyectos de seguimiento de pacientes pediátricos con diarrea en lugares muy cercanos a nuestra universidad, en los distritos que la rodean, en San Martín de Porras. Bueno, el doctor Lanata entonces ha trabajado originalmente en sus primeros años al llegar en este proyecto, gran proyecto de diarrea, con algunos de sus propios mentores en Johns Hopkins y luego ha entrado a trabajar muy fuertemente en el Instituto de Investigaciones Nutricionales y allí ha desarrollado poco a poco, digamos, en los ámbitos de la investigación y prácticamente se ha convertido en un especialista en vacunas. Él ha sido sumamente importante para la adopción de nuevas vacunas, de las cuales la más recordada en este momento para mí es la de rotavirus. Él ha tenido tremendas dificultades para poder agrupar a los pacientes que se necesitan para poder reconocer el valor de una vacuna en distintos ámbitos de nuestra república, luchando en realidad con un medio bastante nuevo, ya que la investigación y la investigación médica ha sido varias veces satanizada en los medios de periódicos y cosas por el estilo. Nosotros no somos, y esa es una frase que hemos escuchado tantas veces, nosotros no somos conejillos de indias, que se vayan a hacer la prueba en otros sitios, desconociendo que en realidad la investigación médica tiene que ser realizada en muchos ámbitos para que pueda tener el valor que hace falta. Bueno, no quiero abundar demasiado, que nosotros todos queremos escuchar al doctor Claudio Lanata, quien ha revisado profundamente el tema que le toca y nos ha preparado una bella exposición que va a empezar en pocos minutos. Entonces, con ustedes, el doctor Claudio Lanata, que va a brindarnos la charla titulada La vacuna contra el COVID-19. Adelante, Claudio, estamos escuchando. Muchas gracias, Humberto. Gracias, Alejandro. Voy a compartir mi pantalla. A ver si se puede. Acá. Ok. Buenas noches a todos. Gracias por atender esta reunión muy importante de la academia en un tema que es de mucha actualidad y de mucha preocupación en varios niveles de lucha contra esta pandemia, lo más especial, que nos está abordando, y hay una enorme expectativa de que las vacunas podrían tener un rol importante. En esta charla voy a tratar de cubrir, y por básicamente mi formación como epidemiólogo, me parece importante aprender lo que sabemos hasta ahora de cómo se está presentando esta epidemia en el mundo y particularmente en el Perú, y justificando, por lo tanto, por qué se requiere como estrategia tener una vacuna efectiva a mano, cómo responde la inmunidad del organismo humano ante el SARS, que es crítico para entender también el rol que una vacuna pueda tener, las estrategias que se están llevando a cabo en la actualidad para el desarrollo de vacunas contra el SARS-CoV-2, dónde están estas vacunas, la gran pregunta, ¿cómo y cuándo podría Perú tener acceso a una vacuna eficaz para proteger a nuestra población? Y finalmente contestar las preguntas que el auditorio pueda tener. Entonces vamos a empezar con un breve resumen de la pandemia y por qué requerimos una vacuna. Bueno, este es un poco el árbol genético de los diferentes coronavirus, y lo pongo por dos motivos. No solo este grupo que es el SARS, pero no olviden este nombre, beta coronavirus. Y estos beta coronavirus, que son parientes cercanos del actual SARS, han venido circulando por mucho tiempo y producen un cuadro de gripe muy similar a la gripe común, benigna, y casi ha pasado desapercibido como etiología, porque no se lo estudia, pero está presente, y vamos a hablar de ellos más tarde. También del MERS, que habrán escuchado, que es una enfermedad seria, sin embargo, está muy focalizada en Asia, en población que está cercano a dromedarios, que son uno de los vehículos de este virus. Y están estos SARS. Habrán escuchado del SARS-1, que tuvo una epidemia que felizmente no llegó a ser pandémica. Nos enseñó varias de las lecciones que estamos aplicando ahora, y apareció el SARS-CoV-2.
Antes de pasar a los siguientes slides, acá hay una pequeña lista que cuando este slide se publica, habían 2, y ahora tengo entendido que hay como 5 o 6 cepas de coronavirus circulando en murciélagos con gran potencial de saltar al humano y potencialmente crear otra epidemia o otra pandemia. Entonces, lo que estamos viviendo ahora debe enseñarnos cómo protegernos de las futuras brotes que pueden venir en un futuro, en algún momento cercano o lejano, que vamos a repetir lo que estamos viviendo hoy día. Esta es otra diapositiva simplemente porque sigo viendo en medios sociales que la gente está pensando de dónde salió este virus, que es hecho por el humano, que de repente es mentira, todo esto que salió de un... En fin, mirando todo lo que es las diferentes clasificaciones de acuerdo a su DNA o su RNA, pero como si fuera la huella digital genética del virus, el virus más cercano que se acerca a la epidemia de Wuhan en China venía de un murciélago, de una caverna aislada en el pasado, y aparentemente el pangolín, que es un animal que se consume en cierta población china, fue el vehículo para poder introducirla al humano. Ahí se adaptó. Pero lo que más interesante es cómo este virus ha rápidamente expandido. O sea, se ha adaptado tan bien que de una manera exponencial de la epidemia que empezó en Asia, se expandió en cortos tiempos, todos sabemos, primero Europa, después a Estados Unidos y, bueno, a América Latina. Y estos colores simbolizan cómo ha ido cambiando este virus conforme ha ido expandiendo. Y hay una gran diversidad genética de este virus conforme se está replicando en diversas partes del mundo. Y vamos a regresar a este tema porque creo que es importante tanto para la selección de una vacuna eficaz como para la posible protección que pueda dar a diferentes grupos humanos que están en diferentes partes del mundo, ¿no? Una de las razones por la cual pienso que este virus, las mutaciones que están ocurriendo tienen relevancia, es, por ejemplo, en la presentación clínica. Esto fue uno de los primeros trabajos que se presentaron de Wuhan, donde describen en prácticamente 100 pacientes su cuadro clínico de presentación en un hospital, ¿no? Y si ustedes ven, 83% de fiebre, 82% con tos, y eran los dos síntomas más importantes. Y solo un tercio empezaba a tener, le faltaba el aire o dolor muscular, y miren ustedes, 5% le dolía la garganta, 4% tenía mucosidad nasal, ¿no? Bajísima las otras tasas. En España también apareció una variación de esta presentación y comenzaron a reportar entre 5 hasta 10% que algunos de los pacientes en una manera temprana perdían la sensación de oler olores conocidos o sentir sabores, que parecía algo característico de este virus. Contrastemos esto con cómo están los pacientes en Perú. Y ustedes pueden ver que no es 80, 90, es 65% de tos, malestar general, dolor de garganta y fiebre. La presentación más importante no es fiebre, es tos con malestar y dolor de garganta. Es otro virus. Aparentemente está cambiando. Y no está publicado, pero algunos amigos que están en Estados Unidos en esta segunda ola americana, aparentemente el cuadro clínico que vieron al inicio de la epidemia en Estados Unidos con lo que ahora están viendo en esta segunda ola, pareciera, según me cuentan, no he visto ninguna publicación, que tienen una presentación clínica diferente. El virus está mutando y está, de alguna manera, a mi entender, en mi impresión, adaptándose y buscando la manera de adaptarse más a la inmunidad que el cuerpo está desarrollando contra él, ¿no? Miren, en Perú, la anosmia o la capacidad de no oler o perder sabores es bajísima comparado con España, ¿no? Entonces, hay variaciones conforme este virus va migrando. Esta foto la han visto en muchísimas publicaciones, es un esquema diagramático de cómo es este virus, y en base a vacunas lo importante que hay que ver es esta espiga, que tiene una proteína que es la importantísima para que se sujete al receptor de la célula humana, y vamos a hablar mucho. Tiene una capa lípida, una membrana alrededor del virus, y por eso que el jabón funciona tan bien, porque al tener se pega fácil, porque tiene esa capa grasa, pero a su vez
alcohol y el jabón fácilmente destruye la superficie de este virus y por eso que es tan eficaz en esterilizar manos y sujetos o superficies expuestas. Lo otro característico de este virus es que para reproducirse es un virus que tiene, hay dos clasificaciones en general de virus. Son virus que tienen RNA, que es un tipo de material genético que tiene el código de reproducción. Hay otros virus que se llaman DNA, que tiene diferente material genético en el núcleo. Los virus RNA, por lo tanto, no pueden ingresar al núcleo de una célula humana, porque hay virus de todo, hay virus de plantas, hay virus de animales, hay virus de insectos. Los virus son adaptados a millones de seres vivos, requieren de ellos para reproducirse. En este caso, este SARS no es un virus DNA que se tiene que meter al núcleo de la célula y por lo tanto podría quedar por siempre. Hay varios virus que están todo el tiempo en nuestro organismo porque se meten al núcleo de nuestras células y están permanentemente con nosotros. Mientras que este virus no hace eso, entra solo al citoplasma y en el citoplasma usa las fábricas, digamos así, que tenemos de producción de proteínas para que se autocopie. Entonces le da instrucciones a esta fábrica que haga una copia similar a sí mismo. Una vez que está lista, se cierra la cápsula y salen los virus. Y para entrar usa esta pequeña llave, que es un receptor súper específico a este virus, que es el famoso AC2, que es un receptor que tiene que ver con la susceptibilidad del humano y vamos a después entender por qué el cuadro clínico se asocia con esto y por qué la vacuna va a tener que entrar a mirar esa unión entre las espigas y este receptor para tratar de bloquear el ingreso del virus. Otra teoría que se venía diciendo y que este hallazgo creo rompe ese mito de que es un virus creado por el humano. Este es uno de los pocos virus que en su material genético tiene esta característica que va chequeando cómo el citoplasma va produciendo de nuestras células su copia. Y al chequear cómo va saliendo y se encuentra que hay alguna falla en los nucleótidos que han sido ordenados, lo saca y pone el correcto. O sea, es uno de los más nuevos virus que tiene su propio sistema de control de calidad y ha hecho, por lo tanto, que varios antivirales no funcionen, porque el antiviral que podría haber tratado de interferir en que la copia salga bien, la corrige o este material genético que trae este virus. Este es algo nuevo, no se ha visto en otros virus y por eso la teoría de que ha sido creado se va de lejos. Hay virus cada vez más inteligentes, llamemos así, adaptados a poder sobrevivir en diferentes ambientes, como es el caso de este virus en el humano. Creo que todos sabemos cómo se transmite, principalmente por gotas infectadas al exhalar, toser o estornudar. Al principio había mucha discusión sobre superficies, pero ahora está más claro que la vía respiratoria aparentemente es la más importante transmisión. Acá tienen una foto de cultivos de células humanas que en un sistema de placas que han sido infectadas con este virus, y estas fotos amarillos es el SARS-CoV-2 que está listo para que con un estornudo salgan millones. Esta es una célula, esta es otra célula. Miren la cantidad de virus que está en la superficie de las células que infectan. Y a la hora de estornudar, hablar, cantar, como estoy haciendo ahora, salen millones y uno se infecta. Y es más, se discutió mucho de esa vía de transmisión y ahora la OMS ya finalmente ha reconocido que en ambientes cerrados, y esto es bien importante, el personal de salud, en ambientes donde no hay ventilación y está cerrado y hay un paciente que no tiene mascarilla, puede hasta en 8 metros viajar el virus e infectar a otra persona que no está protegida. Entonces, definitivamente que la distancia física y el uso de mascarillas es crítico, tanto en el paciente como en todo el personal que lo ve. ¿Dónde estamos ahora? Esta es la foto al día de hoy de la OMS, que ya hemos llegado prácticamente a 13.600.000 muertos. Bien interesante, este es el brote de China, cómo se ha quedado atrás China, ¿no? Y ahí entró Europa en verde, y ahora ha bajado Europa, y ahí entró América Latina, que sigue siendo ahora el principal, digamos, centro de actividad del coronavirus en el mundo. Y todo el mundo al inicio se preguntaba, ¿qué pasa con África? ¿Qué pasa con África? Pero miren, acá el África está aumentando, es cuestión de tiempo.
y ellos van a tener un rol crítico en mantener la transmisión y el impacto de la enfermedad en población mundial. Y pensamos que por eso el tema de vacunas va a ser bien importante para proteger a todos, pero sobre todo en la población que no tiene acceso a un buen sistema de salud, como es el sudeste asiático y el África, que está levantando cada vez más casos en el mundo, ¿no? Hay una linda plataforma en Hopkins, que está un poquito más actualizada, ellos ya están en 13 millones hoy día, Perú en quinto lugar, con 330.000 casos, y ellos tienen sus gráficas de cómo la curva va evolucionando. Estados Unidos, ya ustedes vieron su primera ola, y cómo esta ola ha levantado, parece que comienza a caer de nuevo. Brasil venía hecho un cohete, ahora aparentemente se ha pausado, India está subiendo mucho, y Perú estuvo por acá. Y eso lo vemos, es interesante que esa gráfica de Estados Unidos, de Hopkins, lo tiene a Perú como up, pero si ustedes ven, tuvimos nuestro pico y en junio comienza a bajar, y ahora con el, digamos, pienso asociado a esta apertura de actividad económica y a una baja de la cuarentena, miren cómo está manteniéndose la curva. Ellos le dicen up, no dicen igual, o subes o bajas, pero esta es la gran pregunta que pueda pasar con Perú, si vamos o no a tener una segunda ola. Estos son los datos oficiales. Hasta el día de hoy tenemos 330.000 casos con 12.000 fallecidos en Perú. Ahora, el otro tema importante para ver la epidemia y también ver un poco cómo manejarla, Perú lamentablemente no ha tenido la capacidad de montar mucha prueba molecular. El grueso de los diagnósticos están en esta prueba rápida y muy pocos en PCR, ¿no? Ese es un tema importante. El otro tema que está saliendo, el que es mentira que el sexo fuerte es masculino, definitivamente que hay un montón de enfermedades que demuestran que el sexo débil somos los hombres. Mayoría de los fallecidos son hombres, solo un tercio de las infectadas mujeres, y acá lo pueden ver mejor, son hombres. Y sin embargo, el otro tema que es fantástico y también, digamos, tiene mucha relevancia para las vacunas, si ustedes ven el número de casos, esto es Perú, en niños o adolescentes, es bajísimo el número de casos comparados con el total. Apenas llegas a los 18 años, y yo diría hasta los 50, es donde la mayoría de los casos existen. Y a partir de 60 para adelante hay menos proporción de casos, pero cuando miras muerte es al revés, ¿no? Eso ya lo conocemos. Entonces, ¿a quién una vacuna tiene que proteger? ¿No? Depende qué quieres con la vacuna. Si quieres proteger transmisión, tienes que proteger a este grupo de 18 a 50, 60 años, que son los que tienen poca enfermedad y poca muerte, salvo que te acerques a los 50 o 60, pero transmiten. Mientras que si quieres proteger al más susceptible, tendrías que vacunar y proteger a los de mayor edad, que son donde más están muriendo en cantidad mayor. Esta es otra manera de mirar la epidemia. No sé si los amigos que están escuchando de otras partes están haciendo lo mismo, pero Perú tiene un excelente registro en general de mortalidad por todas las causas, y esto es a nivel el Perú, gracias a mi amigo Iribarren que me pasó estas gráficas, pero muestra acá las tendencias al principio del 1 de enero de este año. La cantidad de todos los fallecimientos por todas las causas que Perú tenía venía en esta gráfica, y de pronto en marzo, que empezó la epidemia, ¡boom!, hay un exceso de muertes, que algunas son COVID diagnosticadas, otras no, pero se asocian directa o indirectamente con COVID. Parece que está cayendo en julio, y si miras Perú no es homogéneo. Ese es otro tema para también el uso de la vacuna, ¿a dónde ir? Esta gráfica primero es Lima, que aparentemente está bajando. Hay otras partes del país que están subiendo, como es Arequipa, que es esta línea verde. Hay otras que ya empezaron a caer más rápido, como es Loreto, Piura, que tuvieron un alto índice de infección al inicio, han bajado. Y hay otra sorprendente parte del país que está recta, y que es la zona del andina sur del país, que por algún motivo no ha aprendido la vacuna hasta ahora, y hay varias teorías del por qué esto está ocurriendo. Pero Lima, una ciudad de 11 millones de habitantes, tampoco es homogénea. Si miramos Lima, y de nuevo para ver a dónde una vacuna puede ser usada, hay distritos como San Juan de Lurigancho que reúne la mayor tasa de infección y de muertes en exceso en comparación con otros distritos de Lima. San Martín de Porras es el siguiente, el centro de Lima, y Comas. Estos 4 distritos siguen teniendo una actividad altísima de exceso de mortalidad, directa o indirectamente asociada
al coronavirus, mientras que otros distritos del resto de Lima empiezan a bajar. Es interesante, vamos a ver cómo esto se mueve a partir de ahora. Y para terminar con la parte epidemiológica, estas son gráficas que un miembro de mi instituto, Rubelio Cornejo, las produce usando un software desarrollado por un equipo en Estados Unidos. Me gusta porque hace la escala logarítmica que permite ver mejor la tendencia, y Perú venía casi siguiendo el paso de Estados Unidos y Brasil, y de ahí comenzó a apartarse, y pensamos que iba a caer, pero no está cayendo. No está cayendo, estamos todavía planos, ¿no? Ya hemos sobrepasado toda la epidemia de Europa. India está volando, Brasil está volando y Estados Unidos no tienen hasta ahora, digamos, visos de ver un control de esta epidemia. Esto es la parte epidemiológica. ¿Cómo responde el humano a esta infección? Bueno, este virus no sigue el libro. Normalmente en todo estudio de respuesta inmune a través de anticuerpos contra cualquier agente, dice que el primer tipo de anticuerpo que el cuerpo humano produce serían los llamados IgMs, que es infección aguda. Luego viene el IgG, que es otro subtipo de anticuerpos, que están juntos los dos. Y finalmente, cuando la enfermedad progresa, se cae el IgM y permanece el IgG. Bueno, miren ustedes, 2 a 4 días del inicio de síntomas, los dos van juntos. Los dos van juntos, no están de una manera separada. Entonces, los que están haciendo pruebas rápidas que tienen estas líneas que dice IgG, IgM y quieren interpretar si estás ahorita infectado o no estás infectado, este virus te malogra esa historia porque van juntas y no cae tan rápido. 23 días siguen altos los dos. Entonces, este es un virus diferente y no hemos hecho un estudio inmunológico prospectivo en detalle suficiente para realmente catalogar exactamente cómo interpretar las pruebas serológicas en relación a cuándo te infectaste y si estás o no ahora infectado. No es el tema, pero tiene que ver con las vacunas. Aquellas personas, y algún día vamos a hacer realmente medicina basado en la genética humana que tenemos en nuestro cuerpo, aquellas personas que a los 8 a 14 días presentan niveles más altos de anticuerpo IgG, tienen mayor probabilidad de progresar a una enfermedad severa que los que tienen bajo nivel de IgG al inicio del cuadro clínico. Interesantísimo, y vamos a hablar más de qué separa estos dos grupos sobre aquellos que no hacen enfermedad severa versus los que hacen severa. Y eso está un poco resumido en este slide. Cuando tienes el virus que está infectando y sale de la célula que lo ha procreado, hay unas células muy lindas, realmente son el cerebro inmunológico de nuestro cuerpo, que son las células dendríticas, que todo el tiempo están muestreando cada cosa rara que aparece que no es humana. Y en ese muestreo, ellos lo analizan y dicen, ya lo conocemos, señores células B, por favor, más anticuerpos, que acaba de entrar una chiguela que ya la vi, o nueva, no la he visto antes, alarma, señores, hay que trabajar para ver cómo nos defendemos de este nuevo bicho. Bueno, esta dendrítica activa células T que van a estimular a las B para producir anticuerpos, pero también activa el proceso de la destrucción de células infectadas por los neutrófilos, que también atacan aquellas células que están produciendo en su citoplasma al virus que ha entrado. Si todo está bien, esta respuesta controla el virus y finalmente te curas, ¿no? Como mayoría de los pacientes infectados por COVID. Pero hay un problema, que no siempre todo va bien. Este balance entre la parte de la inmunidad humoral, llamada así porque tenemos anticuerpos, con la inmunidad celular, no es tan simple. Y algunas personas no progresan de la manera que se quisiera ver. Entonces, hay todo este tema desde el principio de la infección, que tienes tu capacidad viral alta, haces una respuesta de interferones iniciales, ves tus células T, ya sea 4 o 8, y finalmente anticuerpos. Pero ¿cómo respondes? Está ahí la clave para saber qué puede pasar contigo en términos de enfermedad severa y de muerte, ¿no? Algunos responden de una manera como los jóvenes, que hacen una respuesta muy temprana con interferón, hacen una buena señal a su sistema inmune y casi no hacen enfermedad severa. Los que se
retraen en esa respuesta y hacen más anticuerpos a un inicio, hacen enfermedad severa. Mientras que hay algunos que no responden ni con A ni con B, solo con anticuerpos y no progresan a enfermedad severa. Entonces hay mucho por entender qué está pasando, y lo peor que puede pasar es que se activa la respuesta inflamatoria exagerada del cuerpo. Estas son unas fotos muy interesantes de neutrófilos activados que inclusive exhalan, por decirlo de una manera, su DNA hacia afuera para tratar de capturar células que están infectadas con el virus y matarlas. Y esto hace un daño sobredimensionado a nuestro cuerpo, a nuestro pulmón, a nuestros diferentes órganos, que hace que finalmente algunos mueren. Entonces, esto genera una gran congestión pulmonar que hace difícil la ventilación, hace problemas de aneurisma aórticos, hace infartos, hace pericarditis, ataca el páncreas, en fin, y tienes la gente que va bien y que tiene la suerte que su sistema inmune respondió de una manera adecuada por un lado, con una enfermedad leve o benigna, y la gente que va mal porque su sistema inmune respondió exageradamente y va en esta dirección. Es interesante, ustedes habrán escuchado cómo los obesos extremos tienen factores de riesgo de mortalidad. Ellos tienen, el obeso extremo está activado una inflamación permanente con activación de citoquinas en el tejido graso que tienen. Entonces, cuando se mete el SARS, es como 2 más 2 es 4, y se ha visto hasta personas muy jóvenes que tienen obesidad, mueren en 2 días o 3 días o 4 días del inicio de la enfermedad. Entonces, hay material genético que explica esta diferencia y que cómo una vacuna va a funcionar, ¿no? ¿Va a funcionar haciendo que te vayas por la izquierda o va a funcionar inmunizándote para estimular tu sistema inmune, que de repente cuando viene el virus te vas más por la derecha? Una gran pregunta que no se sabe cómo va a terminar siendo al momento que tengamos más población vacunada, ¿no? Este balance entre la parte humoral y la buena respuesta de inmunidad celular, o esta respuesta exagerada inflamatoria asociada con muerte, que algunas personas se van. No sabemos, yo no he leído algo que pueda predecir tempranamente quién va a ir quién. Se habla de grupo sanguíneo, hay algunas etnias que tienen poca capacidad de ir al lado inflamatorio, pareciera que hay subgrupos, y esto también, por lo tanto, tiene interés en la vacuna, porque tú quisieras saber que la población que caracteriza a nuestro país pruebe la vacuna, porque de repente una vacuna que funcione en una población americana, nuestra genética pueda que difiera y tenga otra reacción esa vacuna en nuestra población. Entonces, es importantísimo que las vacunas se prueben en diversas poblaciones de todo el mundo para poder tener la tranquilidad que va a ser adecuada su protección y su seguridad. Este es mi último slide inmunológico, un poco complejo, pero no se ha visto todavía con SARS, pero en hipótesis existe este riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que si yo te vacuno o si tengo mi primera infección de SARS y la logro parar porque tengo una buena respuesta inmune, bacán. Pero pueda que tú tengas después, si el virus continúa transmitiéndose, una segunda infección. Si tengo esa segunda infección, hay 2 maneras de responder el cuerpo. Lo puedo bloquear con mis anticuerpos el virus que no infecta a mi célula y paro su enfermedad, o no logro parar eso, se mete al cuerpo, genera una producción exagerada de anticuerpos y hago lo que se llama un incremento de la enfermedad clínica asociada a un exagerado respuesta, particularmente de anticuerpos y de inmunidad, que se ha visto con dengue, se ha visto con otras enfermedades, y que hay una pregunta hipotética si esta enfermedad puede venir con subsiguientes infecciones al SARS, naturalmente, o si la vacuna podría inducirla cuando esas personas, después de haber sido vacunadas, tengan exposición al virus del SARS. Entonces, esto es un tema, no hay datos hasta ahora, es una necesidad que los ensayos clínicos de las vacunas permitan contestar esta importantísima pregunta sobre la seguridad de la vacuna, y que requiere, por lo tanto, un seguimiento largo, porque tienes que tener la capacidad de seguir a la cohorte por tiempo para saber que cuando se infectan por segunda o tercera vez no llegan a tener este problema. Muy bien.
una larga introducción para el tema de las vacunas, pero lo que he querido con esto es ver un poquito cómo está el terreno y cuáles son las preguntas y las necesidades de contestar bien si una vacuna pueda o no funcionar en el humano para protegernos con esta enfermedad. Entonces, como lo dijo el doctor Alejandro Bucelló, el grueso de la hipótesis está en esta espiga que se requiere para que este virus se sujete al receptor AC2 en las células humanas y pueda infectar a los niños. Y me olvidé de decir esto, ¿por qué los niños no tienen tanta enfermedad y menos muerte? Aparentemente, y no se ha hecho, yo creo, no he visto un estudio, pero se comenta que este receptor AC2 no está expresado en una manera alta en niños. Y conforme te haces viejo, comienzas a expresar más y más a este receptor en las superficies de tus células respiratorias y digestivas. Son dos tipos de células que el cuerpo tiene donde el virus infecta, las respiratorias, pero también las digestivas. Es más, ahorita estamos haciendo un proyecto con Fondesit, vamos a comparar la capacidad de aislar el virus de saliva versus hisopados nasales. Y hay datos que están sugiriendo que saliva es incluso más sensible, tiene mayor probabilidad de encontrarse con medios moleculares el virus en saliva que en hisopados nasales o nasofaringios. Es interesante. Pero infecta los dos epitelios. Es más, la excreción viral es más larga en las heces que en las vías respiratorias. Entonces, el cuerpo se infecta en principalmente esos dos territorios. Y aparentemente estos receptores AC2 no están altamente frecuentes en los niños y empiezan a haber en los jóvenes, pero cuando llegamos a mi edad de estar cochitos, ya todas nuestras células ya la tienen expresándose. Peor si tienes diabetes, peor si tienes hipertensión, tienes más células en tu superficie que hace que el virus entre más fácil y llegues a cargas virales más altas que haga más daño. Entonces, todo el desarrollo de la vacuna está buscando cómo bloquear que el virus se pegue al receptor de AC2, y es esta espiga, y dentro de esta espiga es en la punta donde está este receptor específico al tipo digamos, molecular del receptor humano para poder meterse. Entonces, han venido estudiando, hay una serie de proteínas lineales o digamos, discontinuadas dentro de este receptor para poder seleccionar. Entonces acá viene otro gran tema de vacunas. ¿Cómo haces una vacuna? Escoges este pedacito amarillo, este acá rojo, el azul. ¿Cuál de ellos escoges para meterlo en tu vacuna que produzca inmunidad contra este gran proteína, que no es grande, pero cuando la ves a este nivel parece grande, y no la puedes meter toda? Entonces, ahí viene una apuesta, ¿no? ¿A qué apuesto? ¿Apuesto a todo esto rojo? ¿Apuesto a esto azul? ¿A qué apuesto? Y cada productor de vacuna está escogiendo sus antígenos y no sabemos cuál de ellos funcionará mejor, ¿no? Y acá está la interacción entre el antígeno de la espiga con diferentes anticuerpos de las células humanas, y ya comienzan a mirar, si yo hago esta producción genética con estos códigos, produjo una proteína que parece que está acá, y entonces la puedo usar para generar una proteína inmunogénica contra la espiga del coronavirus, ¿no? Y acá me encantaba esta gráfica de esta publicación, en donde han ya estudiado exactamente la unión del AC2 con este pedacito de la punta de la espiga del coronavirus. Y no solo están mirando, sino están mirando cómo está siendo molecularmente esa interacción. Es impresionante lo que la ciencia ha avanzado de un virus que nadie sabía que existía en enero de este año. Y ahora estamos a ese nivel de capacidad analítica de entender, ese nivel de detalle para cómo está invadiendo el humano. Es fascinante. Entonces, en base a todas estas informaciones, vienen las vacunas. Y hay millones de enfoques, ¿no? Obviamente, algunos agarran la proteína de la espiga y tratan de meterla con algún adyuvante y tratar de inmunizarte, pero algunos meten material genético a vectores de otros tipos de virus que permitan expresar en la superficie de ese virus vector esta proteína de la espiga del coronavirus para inmunizar al humano. Algunos
no se pueden replicar en el humano, entran, infectan y se quedan. Otros sí se replican y están reproduciéndose todo el tiempo, digamos, produciendo otro tipo de inmunidad más duradera, digamos, de estímulo al humano, que el que no se replica. Hay otros que te meten de frente un código genético al núcleo humano en el DNA para que produzcan a la proteína, produciendo mRNA mensajero. Otros te dan el RNA exacto para que tu citoplasma produzca la espiga solamente del virus. En fin, hay gente que está usando el virus y lo atenúa, que son muy pocas vacunas, 3, que es el SARS-CoV-2 atenuado, como se ha hecho para sarampión, se ha hecho para polio, se ha hecho para varios virus atenuados que tú puedes vacunar. O otros agarran el virus y lo matan, está ahí completamente inactivado, pero su estructura es estable y te la inducen, como también hay vacunas, para poder darte inmunidad. Entonces hay un gran nivel de estrategias para desarrollar vacunas, ¿no? Y ahí vamos a entrar al desarrollo, ¿dónde estamos ahora? Antes de tocar qué vacunas están adelante en la carrera o que no, creo que es importante recordar con ustedes qué significa ser una vacuna. Entonces, aquí son varios círculos concéntricos, ¿no? En la exterior es toda la parte científica de escoger tus proteínas, tus materiales que vas a usar para tu vacuna, probarlas en pequeños grupos, hacer un montón de pruebas en animales, en células, y una vez que ya estás demostrando a nivel, sobre todo de pruebas en animales, y si se puede, inclusive en monos, que es lo más cercano al humano, que serían los últimos estudios, tú presentarías esta información a una agencia regulatoria que te autoriza entonces a empezar estudios en humanos. Todas las vacunas, para entrar a un mercado comercial, tienen que tener 3 fases de evaluación en ensayos clínicos controlados, idealmente randomizados, dobles ciegos, que te permiten evaluar exactamente qué hace esta vacuna. La primera fase, o estudios de fase 1, se hacen en pocos humanos y básicamente contestan la pregunta si no hay una reacción, digamos, de tipo adversa, que no se conocía o no se esperaba, pero que ocurra, y ahí muere, ¿no? O sea, si con pocos humanos vacunas, si ocurre algo que llama la atención, esa vacuna no progresa. Si no pasa nada, y ves además que está siendo inmunogénica, quiere decir capacidad de generar respuesta inmune al humano, te autorizan, la agencia regulatoria que está supervisándote, a que pases a la fase 2, donde amplías tu muestra, sigues mirando los aspectos de seguridad, pero ya comienzas a mirar cuántas dosis, qué concentración de vacuna, si le doy una dosis, le doy 2 dosis, si le doy una dosis de refuerzo, una serie de preguntas tratando de terminar de evaluar cuál es la mejor manera de presentar mi producto para que finalmente la use ya en escala masiva. Cuando ya estoy seguro de cuál es la mejor forma de presentar mi producto, solicito autorización para que me autoricen a hacer la fase 3, que es la final. Para ello, ya tienes que tener tu fábrica construida, porque no se hace fase 3 al menos que la produzcas en la cocina que vas a usar para producir tu producto que vas a vender. Si haces en una cocina piloto y después vas a hacer una cocina grande, no te autorizan la fase 3, porque todo el mundo sabe que si un cocinero produce un plato en su casa y después va a un restaurante y tiene que producir 1000 platos al día, no es la misma receta, no sabe igual. Entonces, no puedes autorizar la prueba hasta que no montas tu fábrica y produces en suficiente cantidad tus lotes en la misma manera que vas a vender para evaluar tu fase 3, que son las más costosas. Generalmente una vacuna de cualquier tipo, miren la estadística, más o menos de 100 en diversas enfermedades, de 100 productos teóricos, 1 ingresa al mercado. Y ese 1, en promedio, para cualquier enfermedad, está costando $1.500 a $2.000 millones el desarrollo de ese producto hasta que ingresa al mercado. Pero ese 1.000 millones es la exitosa, ¿no? Todas las que se quedaron en el camino, no hay manera de recuperar esa inversión. Entonces, es un negocio difícil, de alto riesgo, muy costoso, que no siempre hace que vacunas que el mundo necesita existan disponibles si es que no hay un mercado seguro, ¿no? Una vez que ya tienes tu fase 3, ya vienes a que te dan licencia, entras a producirla y hay todo un tema de aumentar tu producción y finalmente que la gente la use la vacuna, ¿no?
Ahora, miren esos tiempos que demoran. Si vemos la polio, desde que se descubrió el virus y empezó el desarrollo de vacunas, fueron 60 años de tener una vacuna contra la polio. El virus de ébola en África, que fue también masivo, 15 años para tener una vacuna. El SARS-CoV-1, no hay vacuna a pesar de 17 años y pueda que venga un pariente muy cercano, ¿eh? Esta vacuna podría ser útil si acaso tiene inmunidad cruzada con otro tipo de coronavirus. Pero en fin, no hay vacuna para el SARS-1. El MERS, en 6 años que tenemos conocimiento de este virus, no hay vacuna. Y miren lo impresionante del SARS-CoV-2, que en enero de este año recién se hace el genoma y se secuencia y se sabe del virus, y se espera que en 18 meses tengamos vacunas disponibles. Nunca el ser humano ha visto algo semejante. Es bueno y es riesgoso. No es del todo claro cómo va a terminar esta historia, y vamos a discutir esto en un ratito. Miren la cantidad de productos que están en desarrollo, ¿no? Aquí es los que han entrado a fase 1 en humanos. Y estos son todos los que están todavía cocinando su vacuna en sus diferentes productos, en animales, en laboratorio, etcétera, antes de que pasen a los humanos. Entonces hay una enorme, nunca se ha visto algo así, tanta cantidad de vacunas en desarrollo que están haciendo. Entonces, al 7 de julio, que es lo más cercano, la Organización Mundial de la Salud ha listado 21 candidatas a vacunas que están en fase 1 y 2 en humanos. Y hay 139 vacunas en desarrollo temprano que todavía no ingresan a estudios en humanos. Esto está cambiando día a día. Es impresionante la actividad. Entonces, en esta charla, de lo que me queda del tiempo, no es imposible presentar 150 vacunas que están haciendo cada una de ellas y cómo se encuentran. Entonces, lo que voy a presentar son las que están más avanzadas en su desarrollo por cada tipo de estrategia que se está utilizando, y voy a resaltar aquellas que de una manera preliminar, quiere decir que estoy escuchando por ahí, en Radio Bemba, como decían algunos, escucho que es posible que esta vacuna se pueda probar en el Perú. Todavía, que yo sepa, no hay nada oficial presentado para aprobación, pero sé que hay actividades de preparación hacia probar vacunas en el Perú, y voy a resaltar alguna de ellas. Esta es la más conocida, y que está bastante avanzada. Es una unión del Centro de Desarrollo de Vacunas de Oxford con AstraZeneca. Ellos han agarrado un adenovirus, entonces es un virus vector, que es un tipo de virus que infecta a chimpancés, no producen enfermedad en humanos, pero sí infecta algunas células, pero no se reproduce. Entonces han agarrado ese virus y le han metido un código genético que produzca la espiga del coronavirus. Entonces, ese virus, cuando se entra al humano, con este material genético incorporado, produce en la vacuna inmunidad contra la espiga, y no sabemos exactamente qué parte de la espiga está siendo inmunizada. Esta vacuna de AstraZeneca fue bastante bien evaluada en animales, en monos rhesus. Como le dije, infecta monos, pero no se transmite en humanos. Se usa lo bonito de este vector, que se ha usado ya en otras vacunas contra influenza, tuberculosis, chikungunya y Zika. Entonces hay bastante dato de lo seguro que es este vector. Hasta ahora no hay evidencia de amplificación de la enfermedad inducida por la vacuna o en monos o en los primeros humanos vacunados. Y los estudios de fase 1 y 2 han salido bastante bien, tienen acá su registro sanitario, y la fase 3 está prevista para fin de este mes o inicio de agosto en varios países, incluyendo Brasil. Me escucho por ahí rumores que Chile también va a participar. No he escuchado que esta vacuna vaya a entrar a Perú, de repente sí, pero ahorita que yo sepa, Perú no está en la lista de los países que va a evaluar esta vacuna. Tienen ya la fábrica para producción y están pensando que a finales de este año van a poder producir 400 millones o más de dosis de vacuna. 400 millones es poco, ¿no?, para la demanda mundial. Y ahí vamos a ver un poquito cómo va a ser esta pelea de qué vacuna llega a quién. Otra vacuna que también usa un adenovirus, pero es un adenovirus humano, del grupo 5, con la espiga completa, no es solo una partecita, sino toda la espiga del SARS-CoV-2, hecho por este grupo biológico de China. Y han hecho
tiene la ventaja de una sola dosis. La fase 1 ha sido bastante adecuada ya en China, pero miren, encontraron que las respuestas de inmunidad, particularmente las células T, fueron menores en individuos que tenían anticuerpos preexistentes a este vector adenovirus 5. Entonces, ahí comienza a haber interacciones de la vacuna con inmunidad previa que el humano pueda tener, que bloquea la capacidad de esta vacuna de inmunizarte, ¿no? Y también han visto un posible efecto adverso en inmunosuprimidos, que llama la atención que con estudios de tan poco nivel de voluntarios lo han detectado tan temprano. Entonces yo me levantaría una ceja con esta vacuna, porque ya te está hablando de que posiblemente hay problemas para su uso a nivel mundial que podamos tener, ¿no? La fase 2 está en ejecución en China y se han asociado con un centro de vacunas en Canadá para traer la vacuna al resto del mundo. La tercera vacuna que quiero hablar, que también es de un vector viral, pero ha escogido otro adenovirus, es el grupo 26, que tiene poquísima inmunidad en humanos. Esta está producida por Janssen, que es una filial de Johnson & Johnson en Estados Unidos. Ya mencioné que no hay anticuerpos previos. Esta plataforma también ha sido usada para vacunas contra ébola, contra Zika, virus sincicial respiratorio y HIV. El vector está muy bien investigado y es seguro. Tienen una gran capacidad de producción. Piensan que van a producir 1 millón de dosis por lote. Imagínense el volumen. Ya están las fases 1 y 2 en ejecución por culminar y se piensa que la fase 3 va a empezar en septiembre-octubre. Están pensando en bastantes lugares del mundo porque tiene mucha capacidad de producción. Y mis rumores me dicen que esta vacuna probablemente se pruebe en el Perú. Ahora, pasemos a otro tipo de vacunas. Esta es una vacuna que usa el virus completo y lo está inactivando. Entonces, ha agarrado 11 cepas distintas del SARS-CoV-2 de pacientes hospitalizados de China, Italia, España, Reino Unido y Suiza. Las han estudiado, escogieron la mejor para ellos en base a respuestas en laboratorio y pusieron una vacuna purificada inactivada y ampliaron un poquito con pedacitos de los otros virus para tratar de tener una cobertura un poco más amplia. Esta vacuna ya está inclusive en su, digamos, empaquetada en su presentación final. Tienen también gran volumen de 100 millones de dosis al año. Las fases 1 y 2 han sido satisfactorias. Han hecho un convenio con el Instituto Butantan, que es el gran productor de vacunas para todo Brasil, y están por empezar en este mes de julio, y posteriormente, tengo entendido, en Chile, un estudio de fase 3 en estos 2 lugares, además de otras partes del mundo. Esta vacuna también es interesante, hay que ver cómo se presenta. No he escuchado que se vaya digamos, a incluir a Perú en su evaluación. Ahora, ¿qué hay de otros tipos de enfoque? Entonces vamos a hablar ahora ya no de usar un vector como un virus o hablar de un virus SARS que lo inactivo. Ahora vamos a hablar qué hay si yo agarro un RNA mensajero busca lo que yo quiero que la célula produce. Esto se hace para muchas ahora enfoques de producir ciertos productos en el cuerpo, ya sea vacunas, monoclonales. Hay diversidad de productos que están en desarrollo con esta nueva tecnología. Y esta empresa Moderna, que justamente RNA, su final de su palabra, en Estados Unidos, con muchos fondos de los Institutos Nacionales de Salud Americana, viene haciendo esa vacuna y fue la primera que entró en humanos. Recuerdan ustedes, esta vacuna se probó en Seattle en abril de este año y ha venido trabajando muy bien. Este mRNA codifica la espiga del virus completa envuelta en una capa lípida y la administra por inyección para que el humano se le pegue, ingrese a la célula y produzca inmunidad. Han tenido muy buena respuesta antigénica contra esta espiga del SARS y están ya a punto de empezar su fase 3 con 30.000 participantes en este mes de julio a nivel de Estados Unidos, en varias partes del mundo. De nuevo, de lo que yo he escuchado, esa vacuna no
no he escuchado que va a venir a Perú para ser evaluada. Tiene un pequeño pero, que requieren 2 dosis de administración que se dan 28 días aparte. Entonces, te demoras un poco llegar a la inmunidad ideal con esta vacuna. Otro grupo que está usando la misma estrategia de inyectarte un RNA mensajero para que produzcas algo de la espiga es este grupo alemán, CureVac. Ellos han agregado este código genético a una molécula portadora, una nanopartícula lípida, de nuevo, que es esencial para que se pegue a las células que va a infectar, y así que con esto se asegura su ingreso celular. La fase 1 ya empezó, y están pensando hacer una fase 2 en septiembre, y por ahí escucho que Perú va a participar en este estudio tanto en fase 2 como en fase 3. Fase 3 prevista para noviembre o diciembre. Algo del virus inactivado, ¿no? Que vale la pena decirlo. Esta es una vacuna que de nuevo ha inactivado su virus. Sinopharm China ha hecho todos sus estudios en China, ya empezó su fase 3, pero miren, en Emiratos Árabes Unidos no está haciendo ningún estudio de fase 3, además de este país, en otras partes del mundo. Y me parece porque solo está registrada en China. Y acá yo sé que esta empresa ha estado buscando socios en América para inclusive ver la manera de que su vacuna la podamos probar. Y acá quiero recordar que para hacer un ensayo clínico y tener finalmente licencia por DIGEMIT o por alguna agencia regulatoria de un país como Perú, requieres que tu producto haya tenido su desarrollo de fase 1, 2, 3 bajo la supervisión de lo que se llama una agencia regulatoria de alta calidad. ¿Cuáles son esas? El FDA, la agencia europea, o Australia, o Japón, en fin. Agencias que tienen mucha capacidad técnica y que, por lo tanto, países como Perú dicen, bueno, yo me confío en su capacidad y si ellos lo aprueban, yo también la voy a revisar, pero me confío en que viene de alguna manera evaluada suficientemente por gente técnica que me da tranquilidad para que yo la apruebe en mi país. Esta vacuna, a mi información que tengo hoy día, solo está registrada en China. Y China no está en ese nivel de calidad en su agencia regulatoria. Ahora, Inovio es otra vacuna bien interesante. También tiene el código genético, pero esta vez va a no usar un RNA mensajero, sino va a tratar de meter este código DNA en el núcleo de la célula humana, que después va a producir RNA mensajero que sale del citoplasma para producir la espiga del SARS y sea inmunogénica. Es una empresa americana. Lo que me encantó de esta empresa es que su manera de presentar este DNA no es con una inyección o algo diferente. Han desarrollado un equipo eléctrico, le llaman Selectra, que tiene millones de agujitas micrométricas que te la ponen en un cuadrito y que el aparato eléctrico te produce pequeños poros que permite que el DNA entre a la célula de la piel y de ahí viaje hasta donde tenga que viajar para que produzca anticuerpos. Fascinante. ¿Cuál es la ventaja de esto? No requiere cadena de frío, producen alta cantidad de vacunas en poco tiempo y imagínense, va a ser recontra fácil de vacunar, de usar. Bueno, tienes que tener el aparato eléctrico, pero en fin, es otra estrategia fascinante de cómo inmunizaciones pueden venir. Han tenido fase 1 regulatorias muy bien, están con fase 2, 3 entre julio y agosto de este año. Que yo sepa, no está viniendo a Perú. Y este es el último gran jugador, Novavax, de Estados Unidos. Ellos han de nuevo entrado a la cancha con una tecnología que han venido usando de manera eficaz en vacunas contra influenza, ébola, virus sincicial respiratoria, de manera segura y eficaz. Tienen gran capacidad de producción, 1.000 millones de dosis por lote de vacuna que van a producir. Entonces están creando esta vacuna para generar antígenos de la espiga del virus expresada en baculovirus, que se entrega nanopartículas y con un ayudante para vacunar. Han hecho buenas vacunas de influenza y están justo para terminar su aprobación para entrar al mercado. La fase 2 ya está en ejecución y va a venir. Entonces, este es un resumen. ¿Dónde estamos? Hay vacunas DNA,
Hay vacunas RNA, hay vacunas proteínas, adyuvantes, que no he hablado mucho de ellas, vectores virales y virus inactivados, ¿no? Del DNA hemos hablado de Inovio como el ejemplo, hay otra que también está en desarrollo. Esta segunda tiene una gran capacidad de producción, todavía está por empezar su fase 1. Los asteriscos acá son los que ya están en humanos avanzando, mientras que hay otros que están un poco más atrasados, ¿no? En RNA hemos hablado de Moderna y CureVac, hay otra de Biotech que es con Pfizer, que también está en desarrollo, ya empezaron su fase 1 y 2, creo. Las proteínas hemos hablado de Novavax, hay otras que están en desarrollo, incluyendo Sanofi con GSK, que todavía no empiezan o están recién empezando fase 1. Los vectores, hemos hablado de la AstraZeneca, que es la más avanzada, esta CanSino, que ya conversamos, y la de Johnson & Johnson, los tres que están adelante en este juego de usar vectores virales. Y finalmente estos dos inactivadas de virus, ¿no? Que son de origen las dos chinas. Menciono esta vacuna que a este momento no se ha visto, que ya entró a fase de estudios en humanos, porque he escuchado que también están pensando en traerla a Perú. Por eso comienzo a brevemente mencionarla. Empiezan fase 1 en septiembre, tengo entendido. Es un virus recombinante, entonces están usando un virus como vector, y usan un virus raro que es de estomatitis vesicular atenuado, que les ha ido bien en otro tipo de enfermedades. No están todavía describiendo bien cuál es el enfoque, y aparentemente van a querer traerla al Perú. Ahora, no solo son los grandes jugadores, ¿no? Hemos escuchado y Fondecita ha financiado a esta iniciativa de Cayetano Heredia con Farvet, de un equipo veterinario para producir vacuna en el Perú. También hay un laboratorio en Argentina que está haciendo lo mismo. Butantan tiene sus propios productos en Brasil. Hay 2 o 3 iniciativas de desarrollo de vacunas en México. Hay una vacuna en desarrollo en Chile. Y obviamente estas vacunas van a tener que competir con el monstruo de lo que se viene con estos estudios de 30.000, 40.000, 50.000 sujetos que están haciendo los que están adelantados en la carrera, ¿no? Entonces, ¿en qué momento y si van a tener los fondos para finalmente evaluar la vacuna en la eficacia en nuestras poblaciones contra las vacunas más adelantadas? Es una gran pregunta que vamos a tener que mirar en base a cómo la epidemia se mueva en el futuro. Termino con esta sección. ¿Cuándo y cómo podría Perú tener acceso a una vacuna segura y eficaz? Entonces, no solo que funcione, ¿no? Y que no tenga efectos adversos, es la parte logística. Yo estuve en una reunión de OMS por sistema web hace unos días, que estuve en un comité técnico de desarrollo de vacunas, y la discusión del comité es: no hay suficiente producción de viales de vidrio para vacunas que están ahora demandándose para el COVID. No hay producción mundial adecuada de los viales de vidrio. Imagínense por dónde te puede venir un obstáculo a tener estas vacunas, suficiente producción para que el mundo las pueda tener en corto plazo. Entonces, hay temas bien importantes logísticos. Mayoría de las vacunas vienen congeladas, algunas están pidiendo que estén congeladas a -80, o por lo menos de -60 a -80, antes de que puedas entrar a vacunarlas, que te genera un problema para usarlas en países en vía de desarrollo y cobertura a nivel del resto de países en poblaciones alejadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ver qué vacuna va a venir y qué requerimientos de cadena de frío y almacenamiento van a tener, ¿no? Y como todos están corriendo, no se está usando lo que siempre a nivel de OMS y otros grupos han existido como consensos. ¿Cómo vas a llamar a un caso COVID? ¿Cuál es la definición? Tienes que usar una definición estandarizada para que tus resultados se comparen a través de diferentes vacunas y ver quién es mejor. ¿Qué sujeto incluyes o excluyes de tu ensayo clínico? Yo siento que cada equipo está haciendo sus propias definiciones, que va a ser difícil después comparar resultados para saber qué vacuna es mejor que la otra. Y no están generalmente excluyendo personas de alto riesgo, no quieren incluir a gente obesa, no quieren incluir a diabéticos con cáncer, con asma. Entonces, ¿cómo vamos a saber si ese grupo que es de alto riesgo va a tener protección de vacuna? Es una enorme pregunta que no está clara en los diseños de estas rápidas estudios de fase 3 que están llegando al mundo. Entonces, algunos, y hay un comando vacuna COVID que por ahí he escuchado que se ha
creado en Perú, de un grupo con excelente intención de ayudar a ver la manera de que Perú pueda estar adelante en la fila de países queriendo adquirir una vacuna, pero no hay pues la capacidad que ha hecho la Fundación Gates o varios grupos con mucho poder económico, el mismo gobierno americano, que va donde estos productores que están adelantados y le dicen, ya, te doy $2.000 millones, $3.000 millones para tu vacuna, con la condición que tus productos me los vendes primero a mí, ¿no? Entonces, esa precompra no es pues, yo firmo, no, tienes que apadrinarte con un volumen de dinero que no creo que Perú lo tenga, o si lo tiene, se justifique para hacerlo. Entonces, yo pienso que esto precompra va a ser muy difícil. ¿Cuál es lo ideal? Y por eso que he mencionado aquellas vacunas que parece que van a llegar a nuestro país. Generalmente no está escrito, no es ley, pero hay un acuerdo que si una vacuna que se ha aprobado en un país, particularmente en estudios de fase 3, que resulta eficaz y segura e ingresa al mercado, al país que ayudó a evaluar esta vacuna se le da un trato preferencial. Puede ser que te donen una cantidad de dosis o te den un precio especial o te asignen una cuota de vacunas para que las puedas usar. Y creo que esa es la mejor chance de tener vacunas en nuestro país anticipadamente a una vacuna que ya está universalmente disponible. Podemos directamente comprar al fabricante con una vacuna registrada, que habría que ver ahí si peleas con quién da más, me imagino. Y finalmente, nuestro sueño es, como todas las vacunas, que se vuelvan ya estándares en tu calendario de inmunizaciones, que eso Perú, como mayoría de los países de América Latina, compramos las vacunas de inmunizaciones de todo el calendario de vacunas a través del fondo rotatorio. Pero para el fondo rotatorio de la Organización Panamericana se requiere primero que tu vacuna tenga licencia de una agencia de alto nivel de calidad, FDA, EMA o alguna similar, para que DIGEMIT la acepte. De ahí, una vez que tengas licencia, tienes que estar precalificada, no es fácil, por la Organización Mundial de Salud y UNICEF. Te visitan tu planta, visitan tu fábrica, chequean tu control de calidad de liberación del lote, chequean toda tu técnica de manufactura para finalmente precalificarte. Demora y es difícil pasar esa valla. Una vez que pasas esa valla, hay un grupo técnico, que en inglés se llama SAGE, ¿no? Es un grupo asesor técnico de alto nivel, digamos, directamente el director general de la OMS, que recomienda o no el uso de una vacuna a los países miembros. Entonces, para que un país en el mundo adquiera una vacuna, generalmente espera que la OMS la recomiende. Y la OMS la va a recomendar en base a lo que este grupo técnico diga. Y ese grupo técnico ya produjo un documento llamado Target Product Profiles para COVID-19 vacunas. Entonces yo invito a todos los productores que lean estos productos, porque este grupo está diciéndote, yo quisiera que la vacuna cumpla con estos conceptos que este documento tiene, y si los cumple, te la voy a recomendar, pero si no, o te has olvidado de evaluar una de las preguntas que yo quiero que me contestes, voy a tener problemas para recomendar tu vacuna. Entonces, mientras más temprano los productores vean qué cosa la OMS está queriendo, va a ser importante para que finalmente la OMS la endorse y finalmente hagas compra corporativa por la OPS para el país. Si nos llega una donación o un grupo de vacunas a bajo precio, ¿a quién la vas a usar? Creo que va a ser imposible que Perú vacune a 33 millones de personas, ¿no? Es casi imposible. Entonces, vamos a tener que pensar en quién usar y depende del precio, los fondos y la cantidad de vacuna que vamos a tener al inicio, a quién priorizamos, ¿no? Yo diría, los cochitos como nosotros, los que hablan, más de 50 años, pero hay que contestar la pregunta, si funciona en mayores de 65 años, ¿no? No siempre los estudios de fase 2 van a incluir un grupo grande de este grupo etario para saber si la vacuna funciona en ellos y van a priorizar de 18 a 50 años, ¿no? Esa es una pregunta. ¿Va a funcionar en estas personas que tienen mayor chance de morir? Depende de los estudios de fase 3 si incluyeron suficientes sujetos para poder contestar esa pregunta, ¿no? ¿A quién además vacunaría de personas de 18 a 50 años de edad o 60 años de edad? Yo diría al personal de salud definitivamente, la gente que está en los mercados,
la gente que está atendiendo el transporte público, profesores de colegio, para que se evite ese miedo de contagiar a niños, que dicho sea de paso todavía hay una gran pregunta si son transmisores. Yo siento que no, pero en fin, es una pregunta que hay que contestar, y ese miedo se va vacunando a los profesores para que no haya ese riesgo. Bien difícil saber qué va a hacer con la indicación de las vacunas si se usan o no en niños. Ningún estudio de fase 3 que yo haya escuchado va a incluir a gente menor de 18 años. Entonces, si no se los evalúa y entra la vacuna al mercado, ¿vas a vacunar a niños o no? No tienen mucha enfermedad, casi no mueren, hay enfermedad en pediatría, hay un síndrome particular, sería bueno protegerlos, pero es una pregunta, ¿cómo vas a hacer? Sin datos, ¿no? Y me imagino en contra de lo que está en el label, en el inserto de la vacuna, que te dice vacunar solo de tal edad, porque son solo en ellos los que se han evaluado, ¿no? Madres o gestantes, lactantes, ¿no? En fin, son preguntas que tenemos que pensar claramente para ver cómo se va a usar esta vacuna cuando llegue a nuestro país, ¿no? No pienso que esto va a ocurrir, la verdad, este año. Lo más probable es que esto ocurra al inicio de 2021. Y hay muchas preguntas que van a dejar, ¿no? ¿Cuánto va a durar la eficacia de esta vacuna? Y ¿con qué nivel de protección vas a darle licencia? Algunos dicen 100%, sabemos que no va a ocurrir, no es como sarampión. Vas a 70% eficacia, 50% eficacia, o como malaria, que han dado licencia a una vacuna con 20% de protección nada más. ¿Cuál es el nivel de eficacia para darle licencia a una vacuna? No se han puesto de acuerdo. Esa es una pregunta que todavía está en el aire. ¿Cuánto dura esa protección, no? En MERS se piensa que la inmunidad por una infección previa te dura 2 años y ahí desaparece, ¿no? Porque de repente el virus mutó o porque perdiste tu respuesta inmune, que deberías tener, por lo tanto, dosis de refuerzo, ¿no? ¿Y cada cuánto tiempo se requeriría? No sabemos. Obviamente sería fantástico que en los ensayos de fase 3 se identifique algún marcador de una respuesta inmune, algún marcador que correlacione con la eficacia de la vacuna. ¿Para qué? Para no tener que hacer un estudio de fase 3 en subgrupos y vemos con ese marcador que se correlaciona con protección, si la vacuna también funcionaría en otros grupos como en niños, en gestantes, en diabéticos, etcétera, para poder incluirlos como autorizados a vacunarse, ¿no? Ahora, como he mencionado, el virus está mutando. ¿Perdería la eficacia de la vacuna, como pasa con la influenza, que hay que vacunarse todos los años porque el virus viene diferente cada año? ¿Va a pasar así con este coronavirus? No sabemos. ¿Y qué nivel de cobertura hay que tener para interrumpir la transmisión, que finalmente es lo que tú quieres? Vacunar, digamos, a todos los 18, 50 años o 60 años, que son los que están transmitiendo, para que deje de transmitirse el virus e indirectamente protejas a los de alto riesgo. Bacán. Modelos dicen que hay que llegar a 60, 70% de protección para que puedas interrumpir. ¿Tendrías que vacunar a cuántos? ¿80% de la población para que llegues a eso? Y este tema de seguridad, ¿no? ¿Cómo sabes? Hay veces que la seguridad no aparece al instante, aparece después de 2 años o 3 años que te das cuenta que seteaste a un humano a que desarrolle una enfermedad más severa más tarde, con esta enfermedad aumentada por anticuerpos, ¿no? Que es un problema serio que hay que chequearlo, ¿no? O de repente te quedas con los crespos hechos, ¿no? Mientras estás haciendo todo esto, por ABC desapareció el virus y nunca más circula en los humanos. Y te quedaste sin uso de la vacuna porque ya no hay virus transmitiéndose. No pensamos que esto va a ocurrir. Yo digo que África y el sudeste asiático va a mantener el virus, pero sí creo que va a ir mutando y hay que estar mirando bien eso para saber cómo estas vacunas inicialmente, que van a ser eficaces, tengan que ir adaptándose para mantener la protección en ellos. Mientras todo esto ocurra, termino con esta gráfica, que hasta que no lleguen estas maravillosas vacunas que van a llegar, sigamos protegiendo a los peruanos y a todos los amigos de América Latina, que son los que más van a morir, que son las personas de tercera edad, de alto riesgo, que debemos asegurar que no se infecten y no mueran. Con eso termino. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de interés y estoy dispuesto a las preguntas que quieran hacerme. Acá tiene mi correo y acá está el fundador del instituto en La Molina, el doctor George Graham, que fue un visionario que creó este instituto, que somos una ONG peruana sin fines de lucro,
solamente viviendo de grants de investigación. Solo hacemos investigación, un bicho bien raro, dedicado, ya tenemos casi 50 años formalmente, 60 años de que se inició investigación en la clínica angloamericana con estudios de malnutridos severos. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Bien, hemos escuchado la charla del doctor Lanata. No queda más que felicitarle en realidad con respecto a una capacidad de síntesis gigantesca. Ha demostrado ser un experto en todas las áreas que ha tocado y las preguntas que él ha hecho al final casi nos dejan a nosotros sin mayores preguntas que realizar. He recibido algunas pocas que, bueno, podemos empezar a preguntarlas, empezar a someterlas y espero que lleguen algunas más. En realidad hay bastante pocas preguntas. Bien, la primera pregunta en llegar, por ser la primera, dice la pregunta: el grupo sanguíneo A, del grupo sanguíneo ABO que todos conocemos, ¿tiene mayor susceptibilidad al coronavirus, al COVID-19, es decir, a esta enfermedad? Esa es una primera pregunta. Creo que podría responderla porque es aislada. Mira, la verdad, mi área de trabajo más es en vacunas y en la parte epidemiológica. Estoy seguro que hay un montón de clínicos que tienen información actualizada, exacta, de cuál es esa relación entre el grupo sanguíneo con riesgo de enfermedad más severa o menos severa de COVID. Estoy seguro que Gotuso y otros podrían darte exactamente la data. Lo que te puedo afirmar que sí hay correlación de grupos sanguíneos que tienen menos asociación a nivel estadístico, describiendo solo grupos de pacientes, que pareciera que grupos determinados de sangre tienen menos riesgo o menos asociación a enfermedad severa. Y de nuevo, yo sí siento, así como, ¿por qué hay solo enfermedad en adultos y no en niños? Nunca se ha visto un virus así. Y es esta lógica de la expresión en la superficie de las células del AC2, que recién sale al final de la vida, que es nuevo, ¿no? Entonces, y este virus se ha metido por ahí. ¿Por qué? No sabemos, pero le ha ligado porque, pucha, que se ha extendido rapidísimo. Entonces, hay subgrupos. En cólera, te acordarás que en cólera también hay una asociación clara con grupo sanguíneo, y hay gente que dice que todos los de un grupo sanguíneo en África o en Asia murieron y seleccionaron a otro grupo sanguíneo que eran los sobrevivientes, que tenían menos chance de morir por cólera severa. Entonces, hay varios tipos celulares de marcadores de nuestras células que te asocian con tu respuesta inmune y tu capacidad de o no hacer enfermedad severa. Esa gran pregunta de ese balance entre te vas a la izquierda o a la derecha es un hito de la investigación que deberíamos hacerla a nivel profundo, mirando el genoma de la persona, toda su capacidad de respuesta inmune. Mira, solo para darte un ejemplo. Con Mariana Leguía, que está ahora en el Centro Genómica de la Católica, hicimos una pregunta fascinante. ¿Cuántos genes del cromosoma humano se activan con una vacuna de pertussis? ¿Cuántos genes? No miras IgA, IgG, IgM, o miras citoquinas o linfocitos, sino ¿cuántos genes? Son cientos de genes de un bebito de 2 meses que se activan. ¿Qué hacen esos genes? ¿Qué están haciendo? ¿Te das cuenta? Estamos en la época de la carreta, mirando IgG, IgM, citoquina, CD4, CD8. Hay miles de cosas que el cuerpo hace cuando lo estás vacunando. Y tenemos que entender eso para poder definir una mejor vacuna o una mejor estrategia para la enfermedad. En lupus, en enfermedades crónicas, es enorme. Antes tú decías, uy, le funcionó, uy, a él no le fue bien. O en cáncer, respondieron en quimioterapia, no respondieron en quimioterapia. No es por azar, es tu material genético. Y pienso que tenemos que entender, en el caso del COVID y del SARS-CoV-2, quiénes están yendo a esta enfermedad severa y quiénes quedan como leves. Y eso no sabemos, pero está clara la diferencia, ¿no?
Es bien interesante, es una enfermedad bien retadora. Bien, aquí tenemos un grupo de preguntas que en realidad van hacia el lado inmunológico. Me parece que sería lo mejor quizás que vuelvas a tomar las diapositivas que estaban en el tema, que ya las has presentado, para volver a explicar eso, porque parece interés en este tema de saber cómo suben y cómo bajan las inmunoglobulinas y cuál es el tiempo que permanecen, digamos, activas. Y si es cierto, es una pregunta un poquito aislada, pero dice así, si es cierto que la inmunidad termina contra el COVID-19 a los 3 meses de la enfermedad. Mira, no creo que requeramos de nuevo regresar a las gráficas, pero lo que sí está claro, en primera conclusión, es que esta discriminación de IgM, IgG, 1 o 2 o juntos, no te está ayudando para nada a entender tu estadio clínico de la infección en tu cuerpo, porque este virus, de nuevo, rompe los esquemas, las dos anticuerpos surgen casi simultáneamente y prevalecen más tiempo. Hay datos de que hay, inclusive hay gente que tiene, como todavía no estamos haciendo grandes cohortes que están estudiándose por largo plazo, más en ese estudio que vamos a hacer en San Juan de Lurigancho con Fondesit, vamos a seguir a una cohorte por varios meses y vamos a tomar serología antes y después para tratar de ver todas estas preguntas, porque no se sabe. A nivel poblacional no se han hecho estudios, se ven pacientes que puede que sea un subgrupo particular, pero a nivel poblacional no tenemos datos. ¿Cuánto tiempo está durando? Hay gente que te sale positivo con PCR por mucho tiempo, pero cuando ese PCR, esa muestra, la llevan y la cultivan en células humanas, no hay virus vivo. Entonces hay alguna gente que mantiene excretando el virus C en respiratorios, pedacitos de la proteína del virus, pero no hay virus completo vivo. ¿Por qué? No sabemos. Y comienza a haber ideas de que hay portadores crónicos de antígenos virales ahí dando vueltas. Todas esas preguntas requieren de cortes. Pero mira, el virus empezó en enero, nadie sabía que existía. Y mira todo lo que ya sabemos y estamos a mitad del año. Entonces, todas estas preguntas críticas requieren de mucha ciencia, no solo pues en la inversión que se está haciendo para estudiar vacunas, felizmente que está habiendo inversión para estudiar epidemiología. Y creo que ahí viene mucho por avanzar. Por ejemplo, el virus te está seteando para que invada neumococo y te mate por neumonía bacteriana, como ocurre con la influenza. ¿Cuál es la interacción de ese virus con influenza, con sincicial respiratorio, con otros virus? Es otra gran pregunta. Y sé que hay un compañero de investigación, el doctor Soto, que está averiguando eso, de cómo están las coinfecciones simultáneas con COR. No se ha visto en muchos de estos estudios. Entonces hay un montón de preguntas que están en el aire que nos deberíamos hacer para poder terminar entendiendo cómo manejar este virus una vez que una vacuna funciona. Y sobre todo, ¿qué va a hacer la vacuna? ¿No? ¿Cómo va a interactuar con todas estas variables? Es muchas preguntas. Como siempre, la ciencia genera más preguntas que respuestas. Eso es lo bonito de ser ciencia. Bueno, eso es cierto, pero también muchas de las preguntas también generan preguntas que son clave para la etapa siguiente de poder lograr hacer algo a favor de los pacientes, que es lo que estamos tratando de determinar. Y justamente es a lo que se refiere 2 o 3 preguntas que han llegado, es con respecto a si otras infecciones de alguna manera, como ocurre en otras enfermedades, pueden de alguna vez proteger a las posibles víctimas de COVID-19. Y meten al BCG Exactamente, estaba pensando en voz alta, pero la BCG, cuando revisé, estuve pensando si ponerlo o no en la presentación. Lo que me impulsó a no hacerlo es que la evidencia fue simplemente observación de la tasa de infección en países que habían usado BCG contra países que no lo usaban. Pero eso se hizo muy al inicio de la epidemia y no se ha sostenido en el tiempo. Y a todos los países, como también al inicio recordarán que había gente que decía que el calor de África debe matar al virus porque los africanos no se han infectado, ¿no? Debe ser el clima. Y había todas estas ideas, métete agua caliente, millones de
de tratamientos, entre comillas, que no tienen ninguna base, pensando que el calor tendría que algo. Ahora están diciendo que es el frío, porque mira que Cusco casi no tiene casos, ¿no? ¿Por qué? De repente hay que irse a clima frío, de repente ahí el virus muere, en fin. Hay mucha desesperación por ver cómo protegerte, ¿no? Pero recién estamos poco a poco entendiendo más este virus. Felizmente que ya hay tratamientos que comienzan a surgir. Pienso que va a haber bastante mayor disponibilidad de tratamientos eficaces que ya están apareciendo para que baje esa probabilidad que progreses a una enfermedad severa, hasta que una vacuna finalmente conteste las preguntas y las podamos usar. Pienso que al final tiene que haber esta suma de tratamiento y manejo clínico adecuado, temprano. Si hay algo creo que estamos aprendiendo es que los tratamientos que funcionan hay que darlos temprano, no esperar a que llegues a un cuadro más severo, porque ya estás en la pata izquierda, y que cada día vamos a tener mayor capacidad de tratar, y finalmente la vacuna va a ser otro elemento más para poder usarlo, ¿no? Bien, yo creo que hemos cubierto la mayor parte de las áreas que están en las preguntas que he recibido. Estoy mirando nuevamente las preguntas, a ver si ha aparecido alguna más. Y la verdad, hay preguntas con respecto a cómo el Perú podría ingresar a tener las pruebas de vacuna. O sea, hay alguien que sí está interesado, algunas preguntas son allí, si algunas personas están interesadas en que el Perú participe de los estudios de fase 3. Y hay una pregunta con respecto a si cuánto duraría una fase 3 y cuándo se podrá tener una producción ya de algo que se sepa cuál es su nivel de producción, nivel de protección, que es algo que se ha comentado, tú lo has dicho también, es algo que depende muchísimo de la gente y de la forma que este agente es posible limitarlo en su epidemiología, en su transmisión. Uh-huh. Mira, esa es una importante pregunta. Generalmente, los grupos, los patrocinadores, las empresas que están desarrollando vacunas van a buscar a personas que ya tienen experiencia haciendo ensayos clínicos de vacunas, ¿no? Porque no quieres empezar de cero. Y sobre todo si hay algún tipo de infraestructura disponible. Entonces, de nuevo, en comentarios, rumores, yo sé que hay 6 grupos o 7 grupos en Lima que están en conversaciones para estudios con vacuna de COVID. Y siento que hay al menos 3 de las vacunas mencionadas, hasta 4, con posible ingreso un poco más tardío, que van a entrar a ser evaluadas en el país. Eso es lo que yo en este momento tengo conocimientos, ¿no? Y son comentarios, escuchas, oyes. Hasta que no se presente una solicitud formal al Instituto Nacional de Salud hacia la agencia OHIT, que es la encargada de autorizar ensayos clínicos en el país, no vamos a saber. Yo siento que esto va a ocurrir en agosto y en septiembre. Y de acá a septiembre ya vamos a tener claridad de cuántos ensayos clínicos se van a hacer en el país. Es un reto importante hacerlos bien, de tener aprobación, va a ser todo un tema de a quién vacunar y quién va a participar. Hay que apoyar a esos grupos porque no va a ser, digamos, vacunar y manejar a los participantes sin que aumenten su riesgo al venir a un hospital o una clínica. La OHIT ya sacó lineamientos de cómo se puede hacer inclusive la toma de consentimiento informado de una manera mucho más fácil de lo que se hace normalmente para minimizar el riesgo de los participantes de no venir a centros médicos para que no estén expuestos a tener posibles contactos, ¿no? Entonces, vamos a tener que mirar cómo todo esto ocurre, cómo se hace, pero la pregunta que me hace sobre cuándo se van a hacer los resultados, estos ensayos clínicos de fase 3 están pensados para contestar en 4 meses la respuesta. Es más, son multicéntricos, se llama, porque no están todos asociados a un centro, entonces tienen varios centros en cada país y varios países en el mundo. Y lo que hacen es, sueltan la vacuna y todos comienzan a, digamos, a invitar a personas voluntarias que quieran participar en estos estudios, firmando este consentimiento, pero ellos van inmediatamente mirando la vigilancia, ¿no? Vacunas y ver
cuántos casos van a ocurrir, y apenas llegan a un número determinado estadísticamente de casos positivos que les permitiría contestar la pregunta, para. Entonces, todos están apostando que al tercer mes de que has empezado a vacunar, o al cuarto mes máximo, ya tengas el número de sujetos con eventos confirmados que te permitiría contestar la pregunta. Entonces, digamos, septiembre, empiezas, octubre, noviembre, diciembre, enero, ya tendrías respuesta. Ahora, de ahí a que le den la licencia y que la vacuna se produzca y entre al mercado, es una gran pregunta. Normalmente demora un montón, pero todos están corriendo y las agencias regulatorias también están corriendo y es posible que puedan tener una licencia mucho más rápido que tradicionalmente. Pero dudo que es por eso que yo comento que casi lo veo imposible que haya una vacuna este año disponible para Perú. Lo veo que va a haber al inicio del próximo año. Bien, en realidad la mayor parte de preguntas que estoy viendo ahora, que hay una pequeña nueva cosecha, se refieren justamente a aquel tema de cómo seleccionar a qué grupos van a tener que ser vacunados y cómo asegurarse de que los más susceptibles van a ser de alguna forma protegidos. Exactamente, es una de las preguntas de los 500.000 reales, ¿no? Mi sueño es que los que están haciendo estos ensayos clínicos estudien paralelamente estos que le llaman correlatos de protección, ¿no? Ya sea marcadores de inmunes, de respuesta inmune o de algún indicador que si tú, una vez que estableces la correlación de protección con la vacuna, digamos, puedas ir a un grupo humano particular, por ejemplo, diabéticos que no han sido incluidos en el estudio de fase 3, y los vacunes a los diabéticos y no tengas que medir si se infectan o no se infectan, sino ves si responden con este marcador. Y si responden, le da licencia. Eso ya se ha hecho, por ejemplo, la vacuna de meningococo C, Inglaterra introdujo esa vacuna exclusivamente con marcadores de inmunidad de sangre de los vacunados y le dieron la licencia. Y se introdujo y ha tenido un impacto enorme en evitar infecciones de meningococo tipo C. Entonces, hay antecedentes que tú puedes inclusive licenciar o cambiar la indicación con este marcador, pero tienes que desarrollarlo y tienes que probarlo que es correcta su asociación, ¿no? No es casual. Entonces, esa es una esperanza que ojalá en esta carrera que todo el mundo está teniendo de entrar lo más rápido posible al mercado, no se olviden de la ciencia y hagan proyectos bien hechos, ¿no? Ese es mi sueño. Pero todos están corriendo, porque ¿qué pasa? ¿Te imaginas? Llega una de estas vacunas y tiene capacidad de producir 1 millón de dosis o 1 billón de dosis y satura el mercado. Y tú tienes una excelente vacuna, pero ya llegaste donde estos señores ya coparon el mercado del mundo. ¿Qué haces con tu vacuna? ¿Te das cuenta? ¿Qué haces con esas 140 que todavía están en el tintero? Es una difícil pregunta que va a depender de la eficacia de las que van a entrar primero, su capacidad de producción, segundo lugar, precios, me imagino, tercero, y ver si llegas a tener esta inmunidad de rebaño suficientemente alta para que evites transmisión, ¿no? Si no lo logras, va a seguir habiendo necesidad de vacunas. O si comienza a mutar y la vacuna, una mejor que otra, produce inmunidad más larga, hay otro mercado. Entonces hay muchas preguntas que estamos todavía tempranos para saber cómo terminará siendo este mundo de la inmunización, ¿no? Bien, en realidad empiezan ya a repetirse las preguntas. Creo que las respuestas han sido bastante certeras y están demostrando lo que generalmente se demuestra en todas las charlas. Por mucho que se pueda profundizar en un tema, siempre van a haber interrogantes que no tengan respuesta. La investigación nos va a llevar siempre a caminos de esta naturaleza, pero lo que aparentemente podría darse como resultado es que los distintos tipos de vacunas, por sus principios diferentes y que ha sido también señalado por ti, Claudio, pudieran de alguna manera modular mejor su respuesta al ir mutando precisamente el virus. Y esto permitiría que aquellas organizaciones que son capaces de montar una vacuna puedan ofrecerla una vez que mejoran ante los cambios del virus. Algo similar a lo que está ocurriendo con las vacunas contra la influenza.
Exacto. Y bueno, de lo que sí no podemos olvidarnos es que todavía tenemos amenazas que están por llegar. El doctor Lanata las ha señalado en cierta medida al hablar de nuevos virus que se encuentran en los murciélagos y que son parientes de estos coronavirus o que son coronavirus diferentes. Pero tenemos muchos otros gérmenes, y no estamos hablando solamente de virus, que todavía amenazan la salud mundial y, bueno, no todos tienen cómo combatirse. Hay muchos otros agentes que tienen todavía que esperar su turno ante las emergencias que, bueno, el planeta llega a tener. Pero en realidad, esta vacuna, esta enfermedad también ha mostrado varias cosas, ¿no? Cómo Perú ha estado en una situación bastante precaria para enfrentarla. Nuestro sistema de salud, la calidad de las viviendas, la calidad del transporte, los mercados. O sea, no hay un mercado. Hay una iniciativa que he estado participando en cuál es la mejor estructura para reformular mercados en el país, de tal manera que tengamos cadena de frío, buena higiene, buenos niveles de salubridad. Tenemos una tarea crítica como país que tengamos que hacer para evitar no solo este coronavirus, entéricas y otra serie de enfermedades que van a seguir viniendo. Entonces, debemos tomar esto como una reflexión profunda de lo que tenemos que hacer, además de usar vacunas, para evitar que seamos tan susceptibles. Efectivamente. No quiero entrar en un diálogo, pero estamos leyéndonos el pensamiento entre nosotros. El punto es que nuestro país ha sido siempre un país con inequidad. Y allí es donde tenemos un gravísimo talón de Aquiles, si quieren, o pies de barro, si quieren. El asunto es de que eso es algo que el Perú necesita y lo ha necesitado todos los años de su existencia. Ojalá llegara muy pronto. Poco a poco, ahí vamos. Tenemos que ir. Bien, no sé, no ha llegado, ¿ha llegado alguna otra pregunta? Bueno, las preguntas que ya hay inciden sobre los mismos puntos que hemos estado tratando. Y espero que en la conferencia, al ser colgada, aparezcan algunas de las respuestas a algunas de estas preguntas. Bien, yo creo que el tiempo está bastante cercano al final. Debo presentar siempre el cherry de la Academia Nacional de Medicina. Viene otra conferencia, mejor dicho, viene otra sesión especial de la Academia Nacional de Medicina el día 21, o sea, justo en una semana, que se refiere al aniversario patrio, las fiestas patrias, y siempre hay una ceremonia especial con un invitado especial. En este caso, el invitado especial es un arqueólogo, el doctor Régulo Franco Jordán, y será dentro de una semana precisamente, el 21 de julio a las 7:30 de la tarde. Hemos tenido una sesión sumamente interesante, muy movida, con muchos resultados que van a impactar definitivamente en la forma en la que el Perú se va a enfrentar a las nuevas epidemias y nuevas pandemias. Y el Perú es endémico para un montón de enfermedades, solamente se han tocado algunas poquitas. Y definitivamente no tenemos las herramientas para poder resolverlas en modo alguno. Bien, creo que la tarea ha sido cumplida y lo que debemos hacer entonces es prepararnos para no solamente la siguiente pandemia, la siguiente epidemia y cuidarnos unos a otros. No sé si alguna otra persona desea hacer una intervención, sería ya la última. Y no hay, a ver, no, ya se ha cesado el flujo. Bien, entonces me queda a mí despedirme y despedir a Claudio. Creo que todos tenemos la posibilidad de aplaudir, simbólicamente si queremos, y será entonces hasta la siguiente sesión que tendremos de la Academia Nacional de Medicina. Un gusto haber estado con ustedes, haber tenido las respuestas del doctor Claudio, las preguntas de todos ustedes,
y veremos qué podemos realizar todavía. Muy buenas noches. Buenas noches. Y nos despedimos entonces. Muy buenas noches, estimado doctor Guerra, y muy buenas noches, estimado doctor Claudio Lanata. Un gusto contar con su presencia el día de hoy y muchísimas gracias por sus valiosas intervenciones, tanto en el rol de ponente como en el rol de moderador esta noche. Muchas gracias también nuevamente a la Academia Nacional de Medicina por toda la información brindada y compartida con el personal de salud a nivel nacional. Esta telecapacitación la pueden visualizar a través de las redes sociales de la Academia Nacional de Medicina, de la página web de la Academia Nacional de Medicina, y también la pueden volver a visualizar en el canal de YouTube de Telesalud Minsa, en donde van a encontrar una lista de reproducción con todas las telecapacitaciones que se han realizado en articulación con la Academia Nacional de Medicina. Muchas gracias nuevamente, doctor Guerra, al doctor Bucelló también muchísimas gracias, y muchas gracias también al doctor Lanata. Un gusto contar con su participación el día de hoy y esperamos tenerlo pronto con nosotros. Muchas gracias, señora doctora Cintia, y bueno, esperemos pues vernos en alguna otra ocasión. He visto, he cambiado el episodio y veo ahora que hay muchas personas haciendo adiós, así que los invitaré también. Sí, muchas gracias, doctor. Les envían saludos también desde Estados Unidos, desde Nicaragua, desde México. Nos escriben también desde Ica, desde Chancay, desde la parte de Lima Este, desde diversas partes también del país. Muchas gracias por las contribuciones de la academia y muchas gracias también a los participantes por su atención. Nos vemos en las siguientes capacitaciones. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctores. Chao, chao. Chao a todos.